Muy buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar este tiempo de alabanza a nuestro Señor de manera digital, agradeciendo por sus maravillas, por sus bondades y comenzando con oración. Me gustaría, por favor, que me acompañaran dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú eres quien está en control de esta situación. Agradecemos, Padre, que tú nos mantengas en la distancia, conectados y más allá, que estemos unidos alabando tu nombre, glorificándote y que podamos dar honra y gloria a todo lo que tú mereces. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien dirige a los varones en esta oración, en este tiempo para compartir salmos, himnos y cánticos espirituales, y también en el tiempo de enseñanza que va a compartir con nosotros Abás. Te agradecemos, Padre, porque tú eres quien nos dirige, tú nos guías y nos cuidas y nos llenas del conocimiento de tu palabra a través de lo que van a compartir los varones en esta mañana. Nos ponemos en tus manos para que nos abras el entendimiento y podamos hacer tu voluntad. Rogamos por tu dirección y agradecemos por quienes están compartiendo a través de estos medios digitales la palabra, oraciones, cánticos y también por Julio que está haciendo la edición. Te damos gracias por todas tus maravillas en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a entonar la alabanza número 24, por favor. Alabanza número 24. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi gloria y libertador. Yo te amo, Señor, mi gloria y libertador. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar
de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Vamos a entonar la alabanza 372. Jesús me pastorea. Jesús me pastorea, camino yo con él. Con él, camino yo con él. Con él, camino yo con él. Me pastorea.
Vamos a entonar la alabanza 387, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya, los brazos de mi Salvador, que gran bendición es su cadera, pero yo siento en su tierno amor, libertad, el pecado y el temor, libertad, en los brazos
Padre, también te queremos dar muchas gracias por que no nada más nos salvaste, sino que nos dejaste instrucciones para cómo vivir la vida cristiana a través de tu Hijo Jesucristo. Y vemos aquí en Juan 13, versículo 34, vemos la instrucción de tu Hijo Jesucristo sobre sus creyentes. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta que somos discípulos de tu Hijo Jesucristo si nos amamos los unos a los otros, los hermanos aquí en la iglesia. Y de esta manera te damos gracias para saber, para conocer que somos discípulos de tu Hijo Jesucristo, porque nos amamos unos a otros. Muchas gracias, Señor. Quiero cantar una linda canción. Una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios.
Vamos a entonar la alabanza 564, Más allá del sol. 564, Más allá del sol. Buenos días, hermanos, pues vamos a entonar la alabanza 275 para la honra de Dios. 275. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
te salga bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que de día y de noche meditarás en él. Muy buenos días, hermanos, es de gran gozo para mí el día de hoy estar recordando la mesa del Señor, este mandamiento que nos dejó, y quiero que me acompañen por favor en Lucas 22, 14 al 20, y empezamos en el número 14, dice: cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Hermanos, qué gran beneficio que Dios nos haya escogido y que Él se haya dado en sacrificio por nosotros, el justo por los injustos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por el gran sacrificio que hizo Él. Él, siendo justo, vino a morir por nosotros y a pagar por todos nuestros pecados. Muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, por ese gran sacrificio que hizo, porque gracias a Él ahora somos tus hijos y ahora tenemos vida eterna y tenemos bendiciones tras bendiciones gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esto. Oramos en nombre de Él. Amén. Hermanos, acompáñenme por favor. Gracias, hermanos. Hermanos, buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes compartiendo de la palabra. Ahora nuevamente estaremos por medio del internet, de los medios electrónicos, debido a la situación que estamos viviendo. Pero oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos, tanto de la congregación como de la Iglesia de Cristo. Oremos por todos ellos para que el Padre Todopoderoso tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo, por todos los que están enfermos especialmente. Te pedimos, oh Padre bueno, que tengas misericordia de tu pueblo, que tengas misericordia, Señor, de tu iglesia, y que puedas fortalecer a cada uno de los que se encuentran ahorita enfermos, y no solamente los enfermos, Señor, físicos, sino los enfermos espirituales, todos aquellos, amado Rey Celestial, que se han apartado en estos momentos de tu caminar, de tu presencia, que están temerosos, con faltos de fe. Yo te ruego, Padre bueno, por todos ellos, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, iglesia, vamos a orar. Padre, deseamos que todos los varones de esta tu iglesia bíblica, Jesús único camino al cielo, pues tengamos participación en este tiempo de adoración para tu gloria, ya sea que participemos con alguna lectura, alguna oración, algún canto,
Y así, Padre eterno, ayúdanos a los varones a edificar tu iglesia. Y esto te lo rogamos, te lo suplicamos, en nombre de Cristo. Amén. Padre, también te quisiera dar gracias por esa unidad que has dado al grupo de varones para poder tomar decisiones. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú poco a poco nos has ido uniendo, nos has ido ayudando a comprender más a tu Hijo Jesucristo, más tu voluntad, Señor. Y eso nos ha ido permitiendo tomar decisiones unánimes, tomar decisiones en las cuales nos sometemos unos a otros, Señor, y de manera pacífica, sin que haya conflictos, en el amor que tú nos has enseñado, Padre. Te damos muchas gracias por cada uno de los varones y te rogamos que tú sigas obrando en cada uno de ellos para su crecimiento espiritual, Señor. Te rogamos que tú resguardes la salud de cada uno de ellos para honra y gloria tuya. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, también te rogamos y te pedimos por todos los varones de la congregación, por cada uno de ellos, Señor, para que nos llenes de sabiduría, de entendimiento, para poder llevar tu mensaje, tu palabra, el Evangelio, la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo, mi Señor y Salvador, para que fortalezcas nuestra fe, Señor, y que nunca, Señor, nunca nos rindamos a seguir tus pasos y tu camino, para poder dar testimonio, Señor, a todas las personas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a todos, Señor, a nuestro alrededor, para que puedan conocer de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar por los necesitados de la congregación. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias te damos por los hermanos que están en necesidad. Confiamos en que tú estás obrando en cada uno de ellos. Confiamos en que ellos tienen depositada su fe en tu Hijo Jesucristo para suplir sus necesidades. Y con esto, Señor, rogamos porque tú les suplas todas sus necesidades físicas, económicas, pero principalmente las espirituales. Los ponemos en tus manos para que les ayudes en esta necesidad en el nombre de Cristo. Amén. Padre, santo, santo, santo eres tú, Señor, y gracias te damos por tu misericordia que has tenido para nosotros, los miembros de esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, y estamos aquí para alabar tu santo nombre por tu gran amor que mostraste para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias te damos por esa salvación tan grande y te alabamos desde adentro de nuestros corazones y con grande gozo en nuestro ser. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. De la misma manera, Padre, te seguimos pidiendo por las ofrendas de la congregación. Te damos gracias porque tú has provisto en el corazón de cada uno de mis hermanos que haya suficiente ofrenda precisamente para cubrir las necesidades ahora que va a haber ausentismo. Y te seguimos rogando, Señor, que de acuerdo a tu voluntad tú proveas a tu congregación de lo necesario, físico, espiritual, económico, de trabajo, Señor, para que podamos seguir con nuestras vidas tranquilas, sosegadamente, de manera pacífica, llevando tu evangelio, Señor, compartiendo de tu palabra, dándote honra y gloria. Te damos muchas gracias por la vida de todos aquellos hermanos que ofrendan y por la vida de aquellos que, aunque no tienen que ofrendar, tienen ese deseo de conseguir de alguna manera un trabajo para poderlo hacer. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Pues quisiera orar por aquellos que están en enfermedad. Me gustaría que me acompañaran, por favor. Señor, muchísimas gracias te damos por aquellos hermanos que están enfermos y rogamos, Padre, que según tu voluntad les des la salud, les des alivio y que cada uno pueda honrarte, glorificarte en su condición. Alabado seas porque tú permites esta condición para cada uno de ellos y los ponemos en tus manos para tu honra y gloria. Gracias, Padre, porque has permitido que estén en esta enfermedad y rogamos, Señor, que tú los dirijas, los cuides, los bendigas y los llenes de el conocimiento de tu voluntad en esta situación. Los ponemos en tus manos para que los restablezcas en su salud en el nombre de Cristo. Amén.
Buenos días, hermanos. Acompáñenme por favor ahora. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos estás permitiendo vivir. Sabemos que todo esto que nos permites vivir es para nuestro bien, ya sea que estemos aprendiendo algo, que tú fortalezcas algo o alguna debilidad que hay en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, pues confiamos en ti y sabemos que un día comprenderemos por qué hemos pasado por este tipo de situaciones. Te damos muchas gracias, Señor, pues nos das esta oportunidad para seguir mejorando. Te rogamos, Padre, por todas aquellas personas que actualmente están enfermas. Toca sus cuerpos, Señor. Provéles, si es esa tu voluntad, de su salud lo más pronto que sea posible, para que ellos puedan estarte glorificando con una tranquilidad en sus corazones y en sus cuerpos, dándote gracias, Señor, pues todos nosotros estamos confiados en que tú permites la enfermedad y de la misma manera tú permites que sanemos. Te damos gracias, Señor, y te rogamos por sus vidas. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Deseamos vivir por la fe en tu Hijo Jesucristo para ser obedientes a su palabra y andar en las buenas obras, las cuales tú, Padre, escogiste de antemano para que anduviéramos en ellas y así andemos agradándote en todo. Y tú bendigas esta iglesia creciendo espiritualmente y creciendo en número para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Bien, amados, Iglesia Santa, pues aquí tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Buen día, hermanos. Quisiera compartirles Levítico capítulo 13, versículo 1 al 7. Vamos a darle lectura. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Comparto estos versículos principalmente porque es muy semejante a lo que pasa hoy en día con la pandemia. ¿Sí? Si alguien tiene síntomas de una infección respiratoria, lo principal que debe de ir a hacer es ir con un médico a revisarse. ¿Sí? Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que en la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Cuando un médico confirma que realmente una persona tiene COVID, bueno, lo tiene que aislar, ¿okay? Principalmente si es necesario medicar o si es necesario
indicarle que vaya a un hospital. Entonces, vemos que lo mismo que se aplicaba hace miles de años se aplica hoy en nuestros días. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Aquellos pacientes que tienen una infección respiratoria, ¿okay?, pero no tienen todas las características de un paciente con COVID, aún así deberían de aislarse. ¿Por qué? Porque ante la duda, ante la sospecha, pues es mejor resguardar al paciente para que no haya más contagios. Al 7º día, el sacerdote lo examinará y si en su parecer la infección no ha cambiado y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Si sigue igual, no ha mejorado, pero tampoco ha empeorado, pues entonces su condición es la misma y tiene que seguir aislado. El sacerdote lo examinará de nuevo al 7º día, ya cumpliendo 14 días aproximadamente, y si la infección ha oscurecido, ya mejoró, y la infección no se ha extendido en la piel, no ha empeorado, ¿qué?, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es decir, ya no hay una sospecha concreta de COVID, bueno, ya puede volver a sus autoridades. Es solo una postilla, es tal vez otra enfermedad, y lavará sus vestidos y quedará limpio. Ya vuelve a sus actividades normales. 7. Pero si la postilla se extiende en la piel después que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote. Es decir, después de ya la revisión, que ya me dijeron puedo seguir con mis actividades, bueno, pero comienza a empeorar, bueno, hay que volver a una revisión, y en esa revisión, ¿sí?, vamos a ver, y el sacerdote lo examinará, y si la postilla se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, lepra. Eso pasa muy seguido, ¿okay? Pacientes que ya pensábamos que precisamente habían mejorado y resulta que no. Resulta que realmente comienzan con síntomas peores y pues hay que declararlo un paciente con COVID. Y hay que tomar las mismas medidas, un aislamiento, ¿okay?, y precisamente si es necesario hospitalización. Comparto esto principalmente para exhortarles a que continuemos con el sometimiento a nuestras autoridades. Vemos aquí en estos pasajes que las medidas que se toman por el sector salud y por nuestras autoridades son acorde a lo que ya hace miles de años nuestro Señor había puesto, ¿okay?, dispuesto para su pueblo. Entonces vemos que no hay una incongruencia, no habría una necesidad de nosotros como creyentes ir en contra de estas indicaciones. Y al contrario, el ir en contra de estas indicaciones sería una falta precisamente de nuestra fe, una incredulidad a lo que Dios nos está enseñando, ¿okay? Y no solamente enseñando, sino ordenando. Sabemos que en el Nuevo Testamento lo indica claramente: sométase toda persona a toda autoridad que gobierna. Sabemos que estas autoridades fueron permitidas por Dios y debemos de respetarlas, siempre y cuando sea en lo bueno y agradable a Dios. Vemos que estas indicaciones en ningún modo nos piden hacer lo malo, y mucho menos nos piden ir en contra de lo que Dios nos enseña. Entonces, no hay una razón para un creyente de no estar siguiendo las indicaciones, más que una falta de fe o una incredulidad ante lo que Dios nos está mostrando. Les animo, hermanos, a que sigamos perseverando y que Dios los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Me pueden acompañar a leer el Salmo 91, por favor? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado
y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, y yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en las angustias, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, sabiendo que por la situación hay separación física para evitar el contagio de la enfermedad que tenemos ahora. Pero es imprescindible que nosotros estemos buscando hacer la voluntad del Señor y que confiemos en todo lo que Él va a hacer por nosotros. No porque estemos en esta situación podamos desanimarnos, al contrario, debemos de estar fortalecidos en la fe, porque sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad de que estamos bajo su abrigo, bajo su cuidado, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Estamos cubiertos por su sombra, por lo tanto no deberemos de tener temor a nada de lo que suceda a nuestro alrededor, porque todas las cosas que pasan a los hijos de Dios cooperan para bien. Entonces, con esto, hermanos, quisiera animarles a que mantengamos la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, la fe en alto, fortaleciéndola para que también nosotros podamos seguir siendo fortalecidos con todo poder. Y como lo dice en su palabra, ya estamos fortalecidos con ese poder que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a sobrellevar todas estas situaciones difíciles, pero que están bajo su voluntad. Demos gracias a Dios porque podemos mantenernos firmes en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, pero podemos honrarle con nuestras vidas donde quiera que nos encontremos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque tú nos diriges, tú nos ayudas y nos cuidas, nos guardas en esta situación tan difícil, pero pues está bajo tu control. Confiamos en que tú nos vas a seguir ayudando y nos vas a seguir fortaleciendo para poder sobrellevar cualquier adversidad que se nos anteponga. Nos ponemos en tus manos para poder hacer tu voluntad, para poder hacer lo que a ti te agrada y que podamos testificar de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos mantienes en esta situación, tú la controlas y controlas nuestras vidas. Rogamos que nos sigas llenando de ánimo, de fortaleza y de ímpetu de hacer tu voluntad. Ayúdanos en esto, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Sigamos alabando al Señor, exaltando su nombre, quien es el digno de alabanza. Hermanos, acompáñenme al Salmo 145 para seguir alabando al Señor. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre toda la
Amada iglesia, aquí estoy con ustedes para traer la palabra de Dios en esta forma virtual. Y deseo que Dios me ayude a glorificarlo con la enseñanza de Mateo 11. Y esto es para la gloria de Él y para nosotros como iglesia, la Iglesia Bíblica Jesús Único Camino al Cielo, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esta manera agradar a nuestro Padre en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a ver los temas que tiene este capítulo 11 de Mateo. Dice en el versículo 1, dice, el tema es Jesús sale a enseñar y predicar. Este es un tema. Otro tema es Jesús y los discípulos de Juan. Este es del versículo 2 al versículo 6. Otro tema que está aquí en Mateo 11 es Jesús habla de Juan el Bautista, del versículo 7 hasta el versículo 19. Otro tema que viene aquí es ayes sobre ciudades de Galilea, del versículo 20 al 24. Y el último tema es la gran invitación, que es del versículo 25 al versículo 30. Y así de esta manera vamos a ver este capítulo 12 con todos sus temas. Vamos a empezar a leer el versículo 1, a ver qué nos enseña Dios aquí. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Entonces, terminó de dar instrucciones, esto es en el capítulo 10. Vamos a ver el capítulo 10, las instrucciones que habla aquí la Biblia. Dice, en el capítulo 10 los temas son llamamiento de los 12 discípulos. El Señor Jesús los llamó. Y luego el otro tema es Jesús envía a los 12. Otro tema es advertencia a los 12. Y luego otro tema son palabras de aliento a los 12. Y otro tema es el costo del discipulado. Así que en este capítulo 10, el Señor Jesucristo instruyó a sus 12 apóstoles para enviarlos a predicar la palabra de Él. Y así que de esta manera, aquí en el versículo 1 está concluyendo el capítulo 10. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, o sea, esto es el capítulo 10. Y luego, ¿y ahora qué pasa? Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, el Señor Jesús envió a sus discípulos y Él se quedó solo. Entonces, Él, ¿qué hizo? Empezó a enseñar y a predicar en las ciudades de los judíos. No es como que, órale, váyanse a predicar y yo me quedo en la hamaca. De ninguna manera. El Señor Jesucristo siempre trabajó y de esta manera escribe aquí Mateo, que el Señor Jesucristo empezó a enseñar y a predicar en las ciudades de los judíos, una vez que envió a sus
discípulos. Bien, aquí el Señor Jesucristo ya había él empezado él solo a predicar la palabra de Dios. Luego se llevó a sus discípulos con él para enseñarles a qué deberían enseñar. Y ahora los manda solos. Entonces tuvieron de parte del Señor Jesucristo una capacitación muy buena, perfecta, pues es el Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, ¿verdad? El Señor Jesús sale a enseñar y a predicar. Él no se acostó en la hamaca. Órale, vayan ustedes, yo acá me quedo a todo dar. De ninguna manera. El a todo dar es ir y ¿qué? Enseñar y predicar. ¿Qué estaba predicando? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver el tema 2. Jesús y los discípulos de Juan. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Este es otro tema. Entonces, ¿por qué Juan envió a decir esto al Señor Jesucristo? Al oír Juan en la cárcel. Juan estaba en la cárcel por estar denunciando el pecado. Entonces, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces, Juan necesitaba, ¿qué necesitaba? Ver que sus conocimientos que tenía fueran firmes y verdaderos. Entonces, ¿y por qué? Por esto, miren, vamos a ver en Juan capítulo 1, el versículo 34, dice Juan: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan estaba testificando acerca del Señor Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ese conocimiento necesitaba reafirmarlo bien y ante el propio Jesús, ¿verdad? Entonces, él había dado testimonio del Señor Jesús, que Él era el Hijo de Dios. También Juan 1:29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está Juan otra vez dando testimonio que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también vamos a ver en el 1:33, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo.
Entonces, ante esta sabiduría que tenía Juan, ¿verdad? Él empezó a hablar acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Entonces, también en el capítulo 3 de aquí de Mateo, vamos a Mateo, capítulo 3, vamos a ver qué es lo que dice. Mateo 3. ¿Qué era lo que decía versículo 2? Versículo 2. O empezamos desde el 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar para que vivan correctamente de acuerdo a Dios. Cambien su forma de pensar. Eso es arrepentirse, volverse de su maldad a la palabra de Dios. Y luego dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey ya está aquí y el reino se ha acercado. Entonces Juan de esa manera testificaba del Señor Jesús, el rey, y su reino. Ahora vamos a ver lo que dijo Juan en el mismo capítulo 3 de Mateo, pero el versículo 10 dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ya está diciendo, ya llegó el rey para establecer su reino. Aquí dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles se está refiriendo a las personas. Por tanto, toda persona que no da buenas obras, buen fruto, de acuerdo a la palabra de Dios, dice aquí, es cortado y echado al fuego. Entonces, aquí Juan ya estaba diciendo que el reino ya estaba, que la gente tenía que ocuparse en buenas obras de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego dice en el 11, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, aquí Juan ya estaba esperando el reino del Señor Jesucristo. Entonces, pensaba, y yo estoy aquí en la cárcel a causa de que el pecado que yo estoy reprendiendo a la gente, yo estoy aquí en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con el reino? ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Entonces, de esa manera, Juan estaba pensando, y por eso envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y vamos a ver lo que responde Jesús. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Platíquenle. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces, esto, ¿verdad? Viene en el Antiguo Testamento, en Isaías 35:5. ¿Qué era lo que el Mesías iba a hacer para que lo identificaran? Y también está en el versículo 6.
Entonces, todas estas características del Mesías que iba a hacer era para que reconocieran, este es el Mesías, ¿verdad? Este es el Mesías. Entonces, por eso le recuerda a los mensajeros de Juan que vayan y le digan a Juan lo que ven, lo que están viendo y lo que están oyendo. Y luego dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. O sea, no rechazarlo y apartarse de él. Eso es escandalizar. Ahora vamos a ver otro tema. Juan habla de Juan el Bautista. Vamos a leer del versículo 7 al 19. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Y a un profeta? Sí, yo les digo, a uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. En verdad, les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Ahora empieza a hablar de esa generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Bien, ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre este tema. Jesús habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había elevado al Señor Jesucristo a su posición real. ¿Quién era Él? ¿Quién era Él? Entonces, ahora el Señor Jesús habla bien de Juan, que Él está alabando la labor de Juan, que sus palabras son correctas. Y así de esta manera, ahora que Juan está en la cárcel, Cristo empieza a alabar la labor de Juan el Bautista. Dice, mientras ellos, los enviados por Juan, se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. O sea, aquí viene alabanza de Jesús a Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. La caña cascada por el viento eran esas cañas que estaban en las riberas del río, ahí Jordán, que estaban cascadas y que con un vientecito se pandeaban para allá y para acá. Entonces, Juan no era como una caña
cascada, sino era una persona firme en su carácter y firme en su conocimiento, y no era doblegado o sacado de otras personas con otro tipo de comentarios. Él no se doblaba a los comentarios de otra gente. Lo que él había aprendido de las Escrituras por sus padres y todo esto, estaba firme en estar hablando. No, él se pandeaba, nada de eso. Dice, ¿mas qué salieron a ver? Otra pregunta del Señor Jesús. ¿Un hombre vestido de ropas finas? Pues de ninguna manera. Juan, su lugar de residencia era el desierto. Entonces no iba a venir con ropas finas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su lugar era en el desierto y su comida era saltamontes, también era miel silvestre. Entonces su hábitat era ahí en el desierto, y se acercó luego al río Jordán, ahí a las orillas, y ahí hablaba del Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, Juan el Bautista no iba a venir con ropas finas, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9, otra pregunta. ¿A qué salieron a ver? ¿A quién salieron a ver? ¿A un profeta? Y dice Jesús, sí, les digo, y uno más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. Entonces, esto, ¿verdad? Vamos a ver Malaquías 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué dice el Señor a Malaquías. Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento. Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Fíjense nada más. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. He aquí, bien, dice el Señor de los ejércitos, dice el Señor. Entonces, aquí el Señor de los ejércitos es Jesús. El Señor Jesucristo es el Señor, porque aquí está diciendo, he aquí, yo envío a mi mensajero. ¿Quién es el mensajero de Jesús? Es Juan el Bautista. Y él prepara el camino delante de mí, dice el Señor Jesús. Y aquí, al último dice, así dice el Señor de los ejércitos. El Señor Jesús es Dios de los ejércitos, es el Señor de los ejércitos, es Dios mismo. Qué hermoso, ¿verdad? Híjole. Bien, entonces, en verdad les digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Bien, Jesús consideraba de mayor importancia el trabajo de Juan el Bautista, porque era el precursor, el que iba a estar abriendo el camino al Señor Jesucristo, y el que estuvo con el Señor Jesucristo. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento vio al Señor Jesucristo. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Todos los demás profetas del Antiguo Testamento nunca llegaron a ver al Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, es mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento.
dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Nadie se ha levantado mayor, porque él fue el precursor, él anunció a Jesús y él estuvo con Jesús. Él lo vio, él lo bautizó. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesucristo, el más pequeño? Su iglesia, sus creyentes en Cristo. Nosotros en el reino de los cielos vamos a ser mayor que Juan. No en importancia, no por esto, no por lo otro, sino porque nosotros recibimos la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros, ¿verdad? A través de la Biblia, conocemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Juan nunca vio esto, pero los apóstoles sí vieron todo eso. Entonces ahí empieza la iglesia. Entonces los de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Por lo que presenció, por lo que vio, por lo que aceptó. Y no es porque Juan se le tenga, no. Juan fue un profeta, pero fuerte, fiel al Señor Jesucristo, fiel al Padre. Entonces, nosotros, la iglesia, vamos a ser mayor que Él, no porque nosotros, no, sino por lo que presenciamos, Versículo 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. O sea, que el reino de los cielos sufre violencia. Tanto a Juan el Bautista fueron violentos. Y al Señor Jesucristo también fueron violentos. Luego dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. No es que en la persona de Juan esté Elías, sino el carácter de Juan y el poder para hablar del Señor Jesucristo. Así, de esa manera es Elías. Pero no es que en sí él sea Elías. Dice, el que tenga oídos, que oiga. Que tenga entendimiento de la palabra, que entienda, que acepte la enseñanza para ponerla por obra, Y luego dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Se está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a toda la gente que estaba en el Sanedrín. Dice, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Esta generación es semejante a los niños, ¿verdad? Dice el por qué. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Entonces, estos fariseos, todas estas personas, ¿verdad? Decían de Juan, tiene un demonio. Y luego, también en el testimonio, en la enseñanza de Jesús, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dice, miren, un hombre glotón y bebedor de vino. Un hombre glotón y bebedor de vino. Amigo de recaudadores de impuestos, amigo de pecadores.
Entonces, la situación es que de esta manera Jesús está diciendo que tocamos flauta y no bailaron. Es decir, que llegó el Señor Jesucristo y no se alegraron, que es el Rey, que Él se manifestaba a todos porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces tenía que relacionarse con todos, pero estos fariseos no entendían quién era Jesús y cuál era el propósito de haber bajado del cielo. Y dice entonces, de esta manera, tanto ahora dicen, cantamos endechas y no se lamentaron. Esto es sufrimiento como en los funerales, porque con Juan, ¿verdad? No había nada de eso, sino simplemente arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, cambien su forma de vivir, cambien sus actitudes. Entonces, pero dice Jesús, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces, Jesús está diciendo, los hechos son los que hablan, no tanto las palabras, los hechos. Entonces, los hechos vienen siendo las acciones y sus resultados. Entonces, nosotros hoy en día, los cristianos, puede uno decir, yo soy creyente en Cristo, sí, pero debe uno respaldar con hechos. ¿Cómo es que tú eres cristiano? ¿Cómo vives? ¿Sí? Entonces, la forma de vivir como Cristo nos enseñó a la iglesia. Entonces, de esa manera debemos obrar las obras, las acciones. No nada más decir, yo soy creyente en Cristo, ¿verdad? Demostrarlo, así como Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo demostró su amor por medio de su Hijo. Entonces también nosotros debemos demostrar que somos cristianos, no nada más por la boca, sino por nuestros hechos, por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Hay sobre las ciudades de Galilea. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no se arrepintieron? Por el pecado. Amaban más el pecado que al Señor Jesucristo, que la enseñanza. Amaban el pecado. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, allí que hizo tantos milagros, la mayoría de los milagros, y la gente no se arrepintió, no cambió su forma de pensar a la forma de pensar del Señor Jesucristo y a sus enseñanzas. No. Y luego, como ejemplo, pone aquí en el 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Entonces, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas ciudades, esta gente, tampoco se había arrepentido. El Señor Jesús fue a predicar y a enseñar a estas ciudades y no se arrepintieron, no aceptaron al Señor Jesucristo, no aceptaron sus enseñanzas, no cambiaron su forma de pensar. Entonces por eso dice, ay de ti, ay. ¿Qué quiere decir? Que viene lo malo, castigo
castigo. Y compara una ciudad de Tiro y Sidón, que si hubieran hecho esos milagros en estas ciudades, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Silicio y ceniza era la costumbre de arrepentirse, de dar a conocer a la gente que estaban arrepentidos cuando se hincaban y se echaban polvo, silicio, ceniza sobre la cabeza, sobre el cuerpo, hincados, postrados en tierra. Entonces, si no se arrepentían de sus pecados, ¿cómo iban a aceptar al Señor Jesucristo, el Rey? ¿Cómo iban a aceptar el reino si no lo aceptaban? Y luego 22 dice, por eso les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, hasta el infierno. Porque si los milagros que se hicieron en ti hubieran sido hechos en Sodoma, hubieran permanecido hasta hoy. Quiere decir que se hubieran arrepentido aquellas ciudades malvadas y estarían el día de hoy. Si se les hubiera hablado, dicho esos milagros, se hubieran arrepentido. Entonces, de esta manera, está hablando el Señor Jesucristo a las ciudades de Galilea. Dice, sin embargo, les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, está hablándole a Capernaum. Entonces, estas ciudades de Galilea, donde Jesús anduvo el mayor tiempo hablándole, su pecado no permitió aceptar al Señor Jesucristo, no permitió las enseñanzas. Entonces, ¿qué viene? El castigo. ¿Qué? El infierno. ¿Qué pasa? Que hay diferentes niveles de castigo. Hay diferentes niveles de castigo. De acuerdo a la maldad va a ser el nivel de castigo. Entonces, la rebelión contra el Señor Jesucristo es rebelión contra su Padre que lo envió. Entonces, de esta manera, ¿verdad? El castigo va a ser peor para algunas personas que para otras. Entonces, de esa manera está diciendo los ayes sobre las ciudades de Galilea que no se arrepintieron. ¿Por qué? Por el pecado en que estaban viviendo. Ahora vamos a ver la gran invitación. Vamos a leer del versículo 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Bien, ahora cambia el Señor Jesucristo. Ahora habla al Padre. Ahora habla al Padre. Y le dijo, te alabo. Empieza
el Señor Jesucristo con alabanzas a su Padre. Y luego, ¿qué título le da? Señor del cielo y de la tierra. Cuando nosotros oremos, demos gracias y así alabemos al Señor, podemos decir esto que el mismo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Imitar las palabras del Señor Jesucristo, no imitar las palabras del mundo. Eso no. Las palabras, las expresiones que hay del mundo, no. Mejor imitar las palabras del Señor Jesucristo. Dice, ¿y por qué alaba Jesús a su Padre? Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Qué ocultó? La sabiduría que viene de arriba, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la sabiduría encarnada que viene aquí para dar vida eterna. Dice, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Sabios e inteligentes son personas que vivían del Sanedrín, fariseos, doctores de la ley, que se creían con un conocimiento muy alto, que se jactaban, que creían que estaban por sobre los demás. Personas indeseables, pero creían que estaban bajo la gracia de Dios. Creían que Dios los había aceptado, pero sabemos que no. Dice, ocultaste estas cosas a esas personas, sabios e inteligentes, y se las revelaste a los niños. A Pedro, sin saber leer, un pescador. A Juan, otro ignorante, sin letras, sin saber leer. A Santiago o Jacobo, hermano de él, también pescador, sin saber leer. O sea que se las reveló a sus discípulos a través de él. Entonces, por eso alaba. ¿Por qué? Porque si hay gente que sea humilde, que esté dispuesta a aceptar al Señor Jesucristo, que esté dispuesta a aceptar la enseñanza y rechazar el pecado, Entonces, estos son los niños a quien Jesús se refiere. Y hoy en día, ¿verdad? Nosotros somos esos niños. Gracias a Dios que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador. Y estamos aceptando sus enseñanzas. ¿Para qué? Para estar abandonando pecado y más pecado. Y andar, ¿verdad? Como dice el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, dice, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Así fue del agrado del Padre. Que nosotros que somos niños, el Señor Jesucristo nos reveló todas estas cosas maravillosas que necesitábamos por ser pecadores. Y luego dice 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todas, ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, todas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Padre y el Hijo han estado juntos en unidad perfecta desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada han estado en una unidad perfecta, en armonía. Entonces, ellos se conocen perfectamente bien. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces,
el Hijo, el Señor Jesús, está revelándonos cómo es el Padre, cómo es Él, a través de sus enseñanzas, a través de sus acciones. Él, el Señor Jesús, nos está revelando cómo es el Padre, cómo es el Señor Jesús, cómo es el Hijo, a través de su palabra. Y luego, ¿qué dice el Señor Jesús? Vengan a mí, vengan a mí. No dice Jesús, vayan con fulano, vayan con perengana. No, vengan a mí. Dice, todos los que están cansados y cargados. Por decir, están cansados y cargados por el pecado. Vengan a mí. Yo les perdono sus pecados. Yo puedo perdonar sus pecados. Y yo los haré descansar de sus pecados. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Dice, tomen mi, dice el Señor Jesucristo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces todo es con Jesús. Todas las cosas han sido entregadas por su Padre a Él. Entonces Él está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Entonces, por decir, hay personas que trabajan mucho físicamente, se afanan y no descansan, sabiendo que, ¿verdad? Hay un día para descansar. Un día se tiene que descansar. Pero la gente que trabaja y no descansa ni un día, entonces dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Dice, yo los haré descansar, yo los haré descansar. Entonces hay que ir a Jesús. ¿Y quién nos va a hacer descansar? Él mismo, el mismo Jesús. Fíjense cuántas veces dice, Jesús dice mí una vez, y luego dice yo, y luego dice mí, y luego dice otra vez mí, y luego dice soy, y luego dice mí, y luego dice mí. Todo es con Él, con Él, con Él. No tenemos que ir a nada, a nadie, al Señor Jesús aquí en la Biblia. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que estar aprendiendo de Jesucristo y hallarán descanso para sus almas. Tanto los que fueron sin haber creído y creyeron, ya van a tener descanso para sus almas. Y los que están trabajando mucho físicamente, también van a tener descanso para sus almas. O sea, en toda forma, el Señor Jesucristo es descanso para las almas y hallarán descanso para sus almas. Y dice, porque mi yugo es fácil. Y mi carga es ligera. He oído a cristianos que dicen, no es cierto, porque el yugo del Señor Jesús y su carga no es fácil y no es ligera. He oído, pero estas personas no han entendido. Entonces, su yugo es el amor. El amor. Tomen mi yugo, tomen mi amor, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, es el amor. Son los mandamientos de Dios, que es el amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de esta manera, quiten su yugo.
el odio, el coraje, la vanidad, los gritos, la maledicencia. Quiten todo eso y pónganse mi yugo. El yugo que ustedes traen no es bueno, los hiere, los cansa. Entonces la carga es bárbara, pero en mi amor, que es fácil y su carga ligera. Entonces, de esta manera terminamos esta enseñanza del Señor Jesucristo, que aquí escribió Mateo en el capítulo 11. Padre, gracias te damos, te alabamos, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por estar enseñándonos a nosotros, los niños. Nos estás revelando todo lo bueno, todo lo mejor que viene de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias y deseamos estar meditando todas estas enseñanzas para que pongamos por práctica y que nuestras obras sean las que hablen mayormente en nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús, amén.